Ser podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Pero esta no es una semana más, Nacho, porque hoy estamos realmente bendecidos y si nos portamos bien, a lo mejor hasta adquirimos alguna indulgencia. Desde luego que sí. El personaje al que vamos a dedicar el cronovisor en esta semana, yo lo decía en la introducción, me costaba, ¿no? Agnès Gonje Boyasiu, no sé cómo se dirá, la lengua. Pero más fácil decir Teresa de Calcuta, ¿no? Es todo un referente en la religiosidad, en el cristianismo del siglo XX. Nació en 1910, en lo que hoy es Macedonia. Falleció en 1997 en Calcuta. Y todo un referente de esa devoción, de esa ortodoxia, también con polémica, como sucede siempre. Y un gran personaje del siglo XX, sin lugar a dudas, ¿no? En cualquier lugar. Vamos, está claro, está claro. Da igual la creencia que tengamos, porque esta mujer marcó todo un hito en cuanto a su devoción, en cuanto a su inspiración y motivación para muchas personas, que es verdad, que es difícil de imitar su ejemplo, porque se dedicó ni más ni menos que 45 años al servicio de los más pobres, de los enfermos, de los huérfanos, de los niños, de los hambrientos, y con una, en fin, con una devoción y con una abnegación que si no lo ves no te lo crees, porque renunciar a alguien a su vida para dedicarla directamente a los más desfavorecidos, y encima en Calcuta, en fin, uno de los lugares más pobres de la India y por supuesto del mundo entero, pues es para quitarse el sombrero. Claro, concebir que haya una persona de estas cualidades, donde su amor, su pasión y por supuesto su compasión abarcó tantos límites, ¿no? Incluso, pues eso, llegar al desprendimiento más absoluto un poco de todo su pasado, ¿no? Que podía haber tenido una vida cómoda como monja. Pues claro, cuando alguien tiene esta biografía, y además alguien contemporáneo, no estamos hablando de una santa del siglo XVI, XVII, donde, bueno, es otra época y perdemos un poco esa referencia. Alguien que tuviera esa dedicación en su vida, claro, evidentemente hay mucha gente que dice, aquí hay trampa, ¿no? No puede ser alguien tan bueno como para dedicarse en cuerpo y alma a los más pobres, a los más huérfanos. Pero efectivamente lo hizo, y no solo lo hizo, sino que creó muchas de estas hermandades, de estas, bueno, vamos a llamar organizaciones o fundaciones de misioneros de la caridad, no solo en la India, sino por todo el mundo. Y evidentemente, pues claro que generó críticas. Luego comentaremos un poco pues las críticas de dónde procedía todo el dinero que ella recibía. Pero claro, intentar tapar poco con este tipo de comentarios toda una labor de una vida entera, ¿no? Porque esta mujer vivió más de 80 años dedicada a los más menesterosos, a los que prácticamente nadie les presta atención, pues hombre, yo creo que es hacerle un flaco favor. Por eso vamos a intentar destacar lo que era, pues eso, toda la parte humanitaria, filantrópica y amorosa de esta mujer, que desde luego pocos parangones tienen en el mundo de la cristiandad actual, me refiero, y que pues brilló con luz propia. Y en este caso era católica, pero vamos, hubiera sido de cualquier otra congregación, de cualquier otra disciplina religiosa, los méritos serían los mismos, porque lo que importa no es a la religión que pertenece, sino más bien por sus obras. Como bien decía la Biblia, por sus obras le conoceréis, y evidentemente Teresa de Calcuta nos tenemos que fijar en sus obras, y fueron numerosas, y todas ellas siempre por el bien de la humanidad. Desde luego que sí. Como siempre, tenemos preparado el teclado de nuestro cronovisor aquí en Ser Historia. Jesús Callejo, crononauta, ¿cuál es la semana? La fecha que nos propones esta semana. Parezco ya disléxico. Pues mira, la fecha es el 10 de septiembre de 1946. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Bueno, Jesús,
Aquí el tren, como la canción de Mocedades, ¿no? Como era el chucuchú del tren, ¿no? Algo así, sí, yo para la canción ya sabes que no estoy muy dotado, pero efectivamente, estamos en un tren, el ruido... Pero la mujer que tenemos delante, en el asiento de delante, estamos... no nos ve apenas, ¿no? Nos tapa el cabecero del asiento. La vemos con el rostro, la mirada perdida. Imagino que es una Teresa de Calcuta joven, ¿no? 36 años tiene. Exactamente, es joven y este día lo hemos elegido porque ella misma lo definió como el día de la inspiración. Es decir, es un día de revelación, es un día donde ella empieza a tener las ideas claras. Es decir, es esa especie de catarsis que ya se estaba fraguando en meses anteriores, pero ella sabía que lo que estaba haciendo no la satisfacía, ¿no? Y ponemos un poco en antecedentes porque para que se produzca este día de la inspiración, en este momento, que no solo es en una hora, sino varias horas, en este viaje que está haciendo desde Calcuta hasta Darjeeling para realizar un retiro espiritual anual con su congregación. Y ella ya estaba barruntando hacía tiempo que sí, que durante 20 años había trabajado como profesora del colegio de St. Mary's High School en Calcuta, y que llegó a ser la directora y que evidentemente estaba haciendo una gran labor, pero ella quería ser algo más, quería ser misionera. Y entonces, dentro de esa crisis espiritual que ella está pasando, porque por entonces se llama Teresa de Loreto, ¿de acuerdo? Porque es donde ella está ejerciendo su trabajo docente, que la apasionaba, por supuesto, pero cada vez la inquietaba mucho más la extrema pobreza que estaba rodeando la ciudad, ¿no? Calcuta. Bueno, pues dentro de ese contexto, dentro de esa miseria extrema que veía cada día en Calcuta durante y después de la Segunda Guerra Mundial, ya sabes que además la India en aquel momento estaba viviendo grandes disturbios porque, pues evidentemente, se había conseguido la independencia de la India el 15 de agosto de 1947, es cuando se divide la India y Pakistán. En fin, los motines y los enfrentamientos políticos y religiosos eran continuos. En este viaje del 10 de septiembre de 1946, ella está experimentando esta experiencia mística, ya digo, que le dura horas. Es una especie, y así lo define ella, como una comunicación interior directa con Cristo, y empieza a recibir mensajes espirituales que ella percibe de una forma profunda, ¿no? de una forma muy clara. Y los mensajes que dice recibir están centrados en 3 ideas principales. La primera, abandonar la seguridad del convento. Ella estaba en su convento, en Loreto, estaba muy bien, pero ella recibe una llamada, una voz que le dice: ven, sé mi luz. Y ese mensaje le indica que tiene que salir del convento y que tiene que empezar a vivir una vida pues de más austeridad y de más pobreza. Segundo mensaje, es un mandato para fundar una nueva congregación, efectivamente, que así lo hace, pero incluso no solo para acoger a cristianos, sino a no cristianos. Y el tercer mensaje es un pedido de amor muy activo, muy concreto, que le dice exactamente: lleva mi amor a las calles, atiende a los enfermos, a los moribundos, a los que no son deseados. Y hace que ella toma en consideración y en serio estas palabras, esta revelación, esta especie de diálogo interior, porque ya digo, para ella fue muy importante, y 2 años después de trámites de preparación es cuando recibe ya el permiso para dejar el convento de Loreto y adoptar un estilo de vida mucho más sencillo. Es cuando empieza a vestir ese sari blanco con bordes azules que se convierten en su símbolo característico, y esos 2 años después, en 1950, es cuando funda las Misioneras de la Caridad. Fíjate, estamos hablando de Calcuta, de un lugar con muchísima pobreza. Precisamente una de las críticas que se hacía, ¿no?, por mucha gente de la India, diciendo que, bueno, que quizás se había exagerado, ¿no?, la pobreza que había en Calcuta, que tenía otros valores, que efectivamente, claro, nosotros pensamos en la India y es cierto, ¿no?, la gente que ha visitado la India, yo no he tenido la oportunidad todavía de ir,
pero lo primero que habla es de la pobreza, ¿no? que hay. Yo, ya lo sabes, Jesús, he estado también ahora un par de semanas en Nueva York. Yo hacía casi 2 décadas que no iba y a mí una de las cosas que más me ha sobrecogido es la pobreza que hay en Nueva York, en Estados Unidos. O sea, cosas que no he visto en ningún lugar de Europa ni otros lugares del mundo, ¿no? Y lo vemos como si fuera el paradigma del primer mundo. Y bueno, pues hay que verlo también desde una perspectiva un poco más realista y dejándonos el mundo del cine a un lado, ¿no? Pero Teresa de Calcuta sí que fue capaz de vivir de cerca esa pobreza, que luego además la interiorizó de tal manera que la hizo propia, ¿no? Se convivió con ellos como una más, intentando resolver todos los problemas, y desde el punto de vista humanitario, pues un trabajo extraordinario. Claro. Un trabajo extraordinario, ya digo, en una época muy convulsa, en un país pues muy dividido, porque ya digo, se divide la India, que era mayoritariamente hindú, se divide con Pakistán, que es mayoritariamente musulmán. Incluso Pakistán, luego con el tiempo, como bien sabes, en 1971 se divide Pakistán Oriental y se convierte en Bangladesh. O sea, que ese es el ambiente en el que está. De hecho, fíjate que está llamada dentro de la llamada, como ella llama a esta inspiración, ¿no?, para servir a los más pobres, se produce en el 46. Pero en el 48, esos 2 años después, donde ya está con todos los trámites para dejar Loreto, en enero es cuando asesinan a Gandhi. Ese es el momento, o sea, un año después de la independencia, asesinan a Gandhi. Parece que no se llegaron a conocer personalmente, pero Gandhi era un referente también de aquel país y, por supuesto, un referente a nivel mundial. Bueno, pues en el 48 es cuando ella ya recibe ese permiso del Vaticano, ¿no?, para dejar Loreto, y es cuando cambia ese hábito, ya digo, por los bordes azules, para iniciar esa nueva misión. Ella es como... Esto es muy curioso, ¿no? Porque, claro, si no hay algo que te impulse con esta fuerza interior, es muy difícil que tú llegues a hacer algo como lo que hizo Teresa de Calcuta. Por eso hemos ido en el cronovisor a esta fecha concreta, porque ella en ese momento se da cuenta de que tiene que adquirir la ciudadanía india. El Papa Pío XII le concede a la Madre Teresa permiso para dejar sus funciones como monja y empezar a compartir esa vida en las calles de Calcuta con los más pobres, con los enfermos, con los hambrientos, pero claro, con todo el riesgo que eso conllevaba, porque necesitaba dinero, necesitaba subvención para todo eso. Imagínate la cantidad de pobres que te puedes encontrar en la Calcuta de aquella época. Si ahora vas allí, yo he visitado la India hace unos cuantos años y me he dado cuenta, y ahí es cuando he visto la pobreza de verdad, con la pobreza de gente que ya sabes que allí hay una casta que se llama los intocables, que están pues todavía como más desarraigados que el resto de los pobres, donde no les puedes ni siquiera tocar. De hecho, había leprosos que te estaban pidiendo una limosna. O sea, en fin, las características que yo vi en su momento pues eran incluso muchísimo mejores que las que pudo llegar a ver Teresa de Calcuta cuando llegó allí. Pero yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no es muy difícil entender cómo alguien deja y abandona un poco su comodidad, su zona de confort, para dedicarse a eso, a los más pobres. Y eso es lo que la hace grande, y eso es lo que hace que tenga, pues eso, una cantidad de anécdotas tremendas. De hecho, ella da una conferencia y se le acerca un periodista diciendo, pero bueno, vamos a ver, si usted lo que está haciendo para auxiliar a tanto pobre aquí en la India, esto es como una gota de agua en el océano. ¿Y sabes lo que le contesta Teresa de Calcuta? Dice, ya sé que es una gota en el océano, pero sin esa gota el océano no sería el mismo. En fin, esos detalles tan importantes como para quitarla un poco la importancia, como diciendo, ¿qué más da? Un pobre más, un pobre menos, un leproso más, un leproso menos. Pero para ella no era uno más, era importante, porque sin eso, efectivamente, ese océano, este mundo, pues no sería mejor como lo que ella intentaba que fuera, ¿no? Que fuera un poquito mejor. Pero digo que son anécdotas y características muy llamativas que condicionan la personalidad de Teresa de Calcuta. Inés Gonza Boaxiu nació el 26 de agosto de 1910 en el seno de una familia católica en Skopje, ciudad que hoy en día es la capital de la República de Macedonia. Es mejor conocida como la Madre Teresa de Calcuta. A los 18 años ingresó a la Congregación de las Hermanas de Loreto en Irlanda. Un año después llegó a la India. A partir de ahí dedicó el resto de su vida al servicio de los demás y a las obras de caridad.
La religiosa recorrió comunidades pobres, visitó familias, cuidó de los enfermos y de los huérfanos. En 1950 fundó las Misioneras de la Caridad, congregación que se distingue por los saris blancos con ribete azul y que actualmente tiene más de 3.000 monjas a nivel mundial. Mother Teresa. También fue homenajeada por destacadas personalidades y líderes religiosos como el Papa Juan Pablo II. En 1979 recibió el Premio Nobel de la Paz. Pero años después, su salud comenzó a debilitarse. En 1989 se le implantó un marcapasos. También contrajo la malaria en la India. La enfermedad se agravó debido a problemas pulmonares y cardíacos. En 1997, la Madre Teresa viajó a Washington, D.C. para recibir la medalla de oro del Congreso y luego sostuvo un encuentro con la princesa Diana de Gales en Nueva York. Mañana 5 de septiembre se cumplen 19 años desde que falleció la Madre Teresa en una unidad de cuidados intensivos en Calcuta. Durante su vida, la religiosa no se libró de críticas por parte de grupos progresistas por su postura ultraconservadora en contra del aborto y del divorcio. Escuchábamos, Jesús, ahora un fragmento de Univisión de hace unos años en Hispanoamérica, hablando, una semblanza biográfica de la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, y la última frase, pues, hablaba de pues, cuando alguien brilla, cuando alguien, ese clavo que sobresale, siempre hay un martillo, ¿no?, que intenta clavarlo y volverlo a la mesa, pues siempre se intenta en buscar cualquier resquicio para la crítica, ¿no? En esta ocasión los comentarios siempre han sido alrededor de la Madre Teresa de Calcuta en relación a ese conservadurismo, ese catolicismo extremo, a esa falta de miras a un futuro, a una evolución de la religiosidad, del cristianismo. Recordemos cuando le dieron, lo escuchábamos al principio, ¿no?, en la cabecera del programa, el discurso que dio en el año en el 79, cuando le dieron el Premio Nobel de la Paz, hablando del aborto, en contra del aborto, este tipo de detalles que ya en aquella época, pues quizás empezaban a ser vistos de otra forma, y ella intentaba, ¿no?, también en contra del divorcio. Bueno, pues ese conservadurismo extremo y ese catolicismo extremo también ha sido una de las críticas que ha recibido, pero bueno, cada uno al final hace lo que le da la gana, piensa lo que le da la gana, y en definitiva lo que hay que valorar también es el trabajo, ¿no?, el trabajo diario con esas personas que ella hacía. Bueno, lo que hay que valorar son los resultados. Evidentemente, si los resultados son positivos, pues evidentemente está claro que algo bueno hay que sacar de todo ello. Es cierto, ¿no?, que desde muy pronto empezó a recibir críticas, controversias, en fin, a ver, la mayoría la admiraban, estaba claro, ¿no? Siempre hablamos lo de siempre, ¿no? Basta que recibas una crítica para que eso sea noticia, y sin embargo los millones de personas que reconocían su labor pues pasan como a un segundo plano. Pero es cierto que las críticas en general iban dirigidas a las faltas de condiciones médicas avanzadas, es decir, faltaban analgésicos, faltaban medicinas punteras, pero claro, no era culpa suya, era sencillamente que los suministros escaseaban en aquel momento, y decía que se utilizaban las jeringuillas y las agujas una y otra vez, porque tampoco había mucho material para ello. Y pues eso, lo que tú decías, esa postura firme que tuvo contra el aborto y contra la contracepción, pues claro, eso no gustó a demasiada gente, y más en una India superpoblada. Pero claro, es que ella es católica, no olvidemos un poco el contexto religioso en el que ella se movía. Y la otra crítica, la más dura, por decirlo así, era pues eso, las donaciones que recibía de dictadores como Jean-Claude Duvalier, Baby Doc en Haití. Sí, porque ella nunca aceptó donaciones de instituciones públicas. Siempre se mantuvo un poco al margen, precisamente para estar fuera, ¿no?, del ámbito político que estuviera gobernando en cada lugar. Y sin embargo, bueno, pues sí que aceptaba
donaciones de personas que, bueno, pues quizás se podría poner en duda la ética, ¿no?, que rodeaba a estas personas y la forma en la que habían conseguido ese dinero. No, estaba claro, recibió dinero de personas de una ética muy dudosa, de dictadores como de Augusto Pinochet, también de empresarios, en fin, que estaban metidos en fraudes fiscales como era Charles Keating, que fue el asesor, entre otros, por ejemplo, de Nixon. En fin, pero ella, ¿qué decía? ¿Cómo se defendía de este tipo de críticas? Diciendo, hombre, que estaba recibiendo dinero sucio y oscuro para una fundación pues benéfica, y ella decía, vamos a ver, el dinero siempre hace bien si se usa bien. Entonces lo que decía era que con independencia de la procedencia de ese dinero, luego es cómo utilizas ese dinero, ¿no? Y ella evidentemente lo utilizaba para hacer el bien. Yo creo que esa es la parte con la que nos tenemos que quedar. Tenía que recibir dinero de algún sitio. También es verdad que muchos dictadores o muchos de estas personas que le daban dinero era un poco también para lavar su conciencia. Pero bueno, esto es un poco también lo que se dice de estos magnates, ¿no?, como Elon Musk o Jeff Bezos. Dicen, no, es que sí, dan muchas donaciones a instituciones de caridad, a instituciones benéficas, pero para ocultar un poco todos los tejemanejes que ellos hacen en la sombra o en la oscuridad. Pero vamos a ver, pero si dan dinero a instituciones benéficas, pues ya está. Critica la otra parte de estos dictadores o de estos magnates, pero no critiques la parte donde ese dinero va precisamente para un fin loable, para un fin benéfico y altruista. Pero bueno, ya te digo que esas son las críticas que mayoritariamente recibió. Incluso hay una anécdota muy significativa. Al principio, cuando ella empieza a recaudar dinero, pues le pide dinero a un panadero que le pide no dinero sino comida, o sea, que le dé unos mendrugos de pan para sus niños. Y este panadero lo que hizo en su momento fue insultarla y escupirle en la mano. ¿Y qué es lo que hace Teresa? Le dice, cuando ve el escupitajo que tiene en la palma de la mano, dice, vale, esto es para mí, ¿ahora tienes algo para dar a mis niños? En esa frase parece que el panadero le dejó totalmente roto por dentro, y entonces cuando ya dice, madre mía, alguien que me acepta un agravio de esta manera, con esta compasión, pues chapó, esta es una gran mujer. ¿Sabe cómo la llaman? La hermana de los suburbios. La han visto pidiendo limosna en las esquinas. Va por los mercados pidiendo sobras. Para los pobres, dice. Padre, no creo que para una monja todo esto sea demasiado digno. Tampoco lo es morirse de hambre en la calle. ¿Pero qué puede hacer una sola persona contra todos los males del mundo? Usted es la única persona a la que la Madre Teresa escucha. Así que, por favor, hable con ella. Dígale que estamos perdiendo más de lo que ganamos. ¿Qué quiere decir? Muchas familias influyentes han dicho que desaprueban la iniciativa de la Madre Teresa. Dicen que está desacreditando el nombre de la ciudad y el de la Iglesia. La Madre Teresa ya ha hecho su elección. Y la Iglesia la aprueba. Clínicas itinerantes las llama la Madre Teresa, para ayudar a los leprosos. Durante 15 años, las Hermanas de la Caridad han reclutado a cientos de personas, incluyendo a muchos hombres. Hay 20 centros en la India. Se va a abrir otro en Venezuela. Pero pese a tanto activismo, la labor de la Madre Teresa es a menudo recibida con desconfianza y en algunos casos con abierta hostilidad. Varios intelectuales indios han criticado a las misioneras por la mala reputación que están dando a la ciudad de Calcuta. Hoy está con nosotros el Dr. Singh. Dr. Singh, ¿qué problemas tiene con estas misioneras? Bueno, Calcuta es una ciudad con tradiciones, cultura e historia. Gracias a la Madre Teresa, se ha convertido en sinónimo de miseria y pobreza. Ya lo han oído. También está la cuestión económica. Las misioneras no aceptan subvenciones de ninguna institución pública. Dependen únicamente de las donaciones privadas. Escuchábamos, Jesús Callejo, un fragmento de la película
Madre Teresa de Calcuta, del año 2003, donde se recrea la vida de la protagonista de nuestro cronovisor, precisamente Teresa de Calcuta. Siempre, quizás todo lo que hay relacionado con la vida de esta mujer es la pobreza, la enfermedad, las leproserías, las personas quizás más necesitadas, y también en la polémica que surgió alrededor de ella, precisamente estaba eso, ¿no? Iba a decir ese exceso de pobreza, quizás consentida, en el sentido de que ha habido algunos críticos, algunos periodistas que han investigado un poco la biografía de Teresa de Calcuta y decían que, claro, las donaciones que ella recibía en ocasiones eran millonarias, que ese dinero quedaba en las cuentas del banco y que no se llegaba a utilizar del todo porque la propia Teresa defendía la idea de pobreza como una suerte de camino interior para alcanzar el culmen de ese perfil cristiano quizás más elevado, ¿no? También digo, Jesús, que se le ha criticado en ese sentido, ¿no? Pues recordando un poco también pues a los eremitas de la Edad Media, que vivían de una forma aposta, ¿no? En lugares pues muy pobres, muy sencillos, pudiendo tener incluso acceso a algunas bondades, algunos beneficios y tal, pero no preferían dejarlos de lado y seguir viviendo esa vida tan precaria, con lo que supuestamente ellos iban a conseguir ascender, ¿no? En ese camino interior hacia lo más celeste, ¿no? Sí, claro. Ten en cuenta que dentro del camino de la santidad hay como distintas vías. Mucha gente lo que decidía era aislarse del mundo, ¿no? De ahí un poco las monjas de clausura, o bien si nos vamos a la Edad Media, a ese eremitismo, acuérdate de Simón el Estilita, ¿no? Que estuvo casi 40 años subido en una columna. Bueno, es gente que se quiere apartar del mundo para que el mundo no le manche, ¿no? Para no caer en los pecados terrenales. Sin embargo, lo que hizo Teresa de Calcuta fue todo lo contrario, fue precisamente abrazar al mundo, inmiscuirse en los asuntos incluso más cotidianos, incluso más penosos, ¿no? Que es estar con los enfermos, con personas que le podían contagiar cualquier enfermedad. Ella nunca tuvo ningún problema en abrazar a cualquier persona que se acercara allí por mucho contagio que eso pudiera suponer. Ella tenía la convicción de que estaba haciendo una gran labor y que, por supuesto, estaba protegida, ¿no? Si no fuera así, evidentemente, ella no hubiera fundado las Misioneras de la Caridad, no hubiera fundado también o abierto un hogar para los moribundos en Calcaji, no hubiera recibido multitud de premios. Acuérdate que no solo el Premio Nobel de la Paz, que recibe en el 79, también recibe la Medalla de la Libertad en Estados Unidos, o el Premio Bharat Ratna en la India, que es la mayor condecoración civil que puede recibir una persona. Es decir, no hubiera recibido tantos y tantos premios y no los voy a citar ahora. ¿Pero por qué? Porque se dieron cuenta que lo que importa al final son las acciones que tienen una recompensa y que tienen, pues eso, unas consecuencias. No consiste en orar y pedir a Dios que se termine la pobreza y que se terminen las guerras, que es lo que hacemos todos o aquellos que quieran rezar. No, esta mujer lo practicaba con el ejemplo. Fíjate que también hay una anécdota de un periodista que le pregunta a la Madre Teresa, bueno, pues eso, por ejemplo, ¿qué es lo que puede hacer alguien, por ejemplo, o qué nos recomienda para que el mundo sea un poco mejor? ¿Y qué es lo que contesta Teresa? Es decir, al periodista, vuelve a tu casa y ama a tu familia. Es decir, no pensemos en grandes revoluciones sociales, vamos a cambiar el mundo de la noche a la mañana. Primero, cámbiate tú, ama a tu familia, intenta que haya un orden y una armonía en la gente que te rodea, y poco a poco, por una especie de vasos comunicantes, pues irás influyendo en otras personas. Es lo que intentó hacer Teresa de Calcuta. Empieza con los más pobres en Calcuta y poco a poco esa labor fue reconocida. Fíjate que pudo haber sido asesinada, que pudo haber sido ninguneada, que pudo haber sido expatriada, en fin, muchísimas cosas en esa India de 1948. Pero sin embargo ella, R persistió. ¿Pero por qué persistes en una idea tan descabellada? Sencillamente porque estás convencido que lo que está haciendo es bueno. Y está claro que no lo hacía para conseguir un terrenillo en el cielo, ¿no? Sencillamente ella decía, donde hay que hacer la labor es aquí, no en el más allá, no cuando uno muera. Aquí es donde hay que remangarse el sari, remangarse
pues eso, tu mono de trabajo y empezar a hacer algo por los demás. Y ese efecto bola de nieve, si quieres, claro que continuó en muchísimos lugares. Fíjate que abrió casas de misioneras en más de 100 países. 120 países, o sea, empezó con la India, pero desde luego estuvo en todos los lugares y ha sido reconocida en todo el mundo. Yo creo que eso es lo importante y con eso es realmente con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Porque incluso gente que la quería criticar, un profesor universitario ateo que dijo, yo no creo en Dios ni en los milagros, le dijo a ella, ¿no? Después de una conferencia, y ella dijo, vale, no importa, pero yo sí creo en usted. Eso parece que al profesor universitario le dejó también un poco rayado. Dice, anda, vaya contestación que me ha dado. Y la estuvo rumiando durante un cierto tiempo. O sea, en el fondo no consiste en que creas o no creas. Consiste en que, mira, lo que ha hecho, ¿ha tenido repercusión social? Pues sí. Y mucha de esa repercusión social está fundada y motivada pues en la cantidad de premios que ella fue recibiendo a lo largo de su vida. Fíjate que bueno, nosotros vivimos en Madrid, que es una ciudad grande, cosmopolita, que recibe mucha gente de fuera. También hemos viajado mucho por diferentes lugares del mundo y en más de una ocasión me he encontrado a religiosas portando el hábito, ¿no?, de Santa Teresa, que llama la atención porque siempre lo identificas con ella, ¿no? Con esa casi... A mí siempre me ha hecho mucha gracia porque es un hábito blanco con las 3 rayas azules, una de ellas más ancha, parece Adidas, la marca Adidas, ¿no? Queda un poco simpático. Pero cada vez que veo a una religiosa, una monja de esa orden, pienso automáticamente, digo, mira, Teresa de Calcuta. Pero no pienso en el personaje, sino pienso en todo lo que ha hecho, que es lo que le ha dado la celebridad, ¿no? Yo creo que hay el trabajo de Teresa de Calcuta, de Santa Teresa, ya como colofón, Jesús Callejo, crononauta, precisamente es ese trabajo, ¿no?, que la ha hecho tan popular y tan universalmente conocida. Es cierto que hoy quizás en el siglo XXI, ya estamos bien entrado el siglo XXI, pues quizás el recorrido de esa forma de hacer el trabajo, pues hoy no tendría mucho sentido. Ese pensamiento también tan conservador, pues más cercano quizás a los grandes religiosos de los siglos XVI o XVII, ¿no?, como Santa Teresa, San Juan de la Cruz, esa vida ascética, esa vida, pues como decía antes, tan vinculada a la pobreza, pues hoy no tienen recorrido, aunque se sigue haciendo. Pero desde luego hay que quedarse con todo lo mejor, con todo ese buen trabajo, que es un poco lo que hemos querido destacar en este cronovisor, ¿no es así? Totalmente. Hay que quedarse precisamente con todo lo que hizo. Y lo que hizo no solo fue fundar las Misioneras de la Caridad, también fundó orfanatos, leproserías, comedores, escuelas, centros de acogida, en fin, su obra se expandió por todo el mundo, pero también quedémonos con sus obras escritas, porque muchas veces nos quedamos con todo lo que hizo, con todo lo que fundó, pero tuvo tiempo también para escribir, y las cosas que ella escribe desde su experiencia, ten en cuenta que ella vive 87 años muy intensos, y tiene cosas que a mí me llaman mucho la atención porque forma parte, ¿no?, de esa experiencia vivencial que ella tuvo a lo largo de su vida. Y solo te voy a leer unos pequeños párrafos de un poema, para mí, en fin, como muy revelador, porque indica muy bien cómo era su filosofía de vida. Es un poema que se titula La vida es... Y te leo solo unos pequeños párrafos para darnos cuenta de la magnitud y de la personalidad que tenía Teresa de Calcuta. Decía, la vida es una oportunidad, aprovéchala. La vida es belleza, admírala. La vida es un sueño, hazlo realidad. La vida es un juego, juégalo. La vida es un misterio, descúbrelo. La vida es un combate, acéptalo. La vida es una aventura, desafíala. La vida es suerte, merécela. La vida es vida, defiéndela. Pues no queda más que decir. Yo creo que es el colofón perfecto para describir una biografía brillante, con luces y sombras, pero como siempre vamos a quedarnos solamente con las luces, que desde luego son capaces de ocultar esas pequeñas sombras que pudiera haber tenido la vida de Teresa de Calcuta. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Ha sido un placer en esta ocasión, pues para reivindicar a alguien que iluminó un poquito más el mundo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.